Buenos días, hermanos, la paz del Señor en esta mañana, domingo despejado después de un día de mucho frío ayer, siendo verano, bajó bastante la temperatura, pero agradecemos el poder estar hoy delante del Señor en esta mañana. Vamos ahora. Señor, gracias una vez más, unidos a la oración de mis hermanos, por las peticiones te ruego que tú seas en nosotros, en mí, para vertir tu palabra, tus enseñanzas, de la manera más eficaz y que germine en mis hermanos lo bueno y aquello que está haciendo falta en nuestras vidas, para que vayamos comprendiendo el camino de la justicia y la verdad. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. La meditación del día de hoy tiene como título La potestad y justicia de Dios. Y siempre que medito en algo, pienso que los temas son realmente muy amplios para hablarlo. Cada predicación que me ha tocado hacer, solamente veo que puedo vertir una parte de ella, pero no es mi intención hacer largas series de una predicación. Así que al hablar hoy de la potestad y la justicia de Dios, quizás vamos a ahondar en un tema, no saliéndonos del contexto, pero sí hablando de otras cosas que corresponden a la potestad y a la justicia de Dios. Para primero ponernos en línea, potestad es autoridad, es tener autoridad, dominio, poder. La potestad es una autoridad, un dominio y un poder. Esa es la autoridad. O sea que cuando usted vota a un gobernante, le da potestad en ciertas áreas políticas. Un padre de familia tiene potestad, autoridad, un dominio sobre la familia, pero no un dominio como déspota, sino un dominio para hacer justicia. Cuando se habla de potestad del Padre, se habla de la potestad de un Dios para hacer justicia. Un Dios que tiene potestad, autoridad para emitir justicia. Porque de eso se trata la vida del mundo, de los hombres en el mundo, de que Dios emita su justicia, emita su juicio. Y para ello tenemos, entre otras cosas, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien vino a morir por nosotros, siendo Él justicia de Dios y haciéndose por nosotros pecados, nos libró del pecado. Sin embargo, debemos entender que la autoridad de Dios sobrepasa todas las cosas y todo lo que podemos pensar. Hablar de la autoridad de Dios o hablar de básicamente los atributos de Dios están en las Escrituras, pero nunca vamos a poder de alguna manera sondearlos con total profundidad y con la eficacia en este tiempo. Imagínense en una convención de animales tratando de hablar de los sentimientos de los hombres, que los animales quieran hablar quién es usted. O sea, no van a entender los animales. Si los animales razonasen y hablasen de lo que es el hombre y nosotros pudiésemos escuchar lo que los animales dicen de nosotros, nos reiríamos, porque sabíamos que evidentemente van a poner muchas cosas y anteponer muchas cosas de lo que el hombre realmente es y no es. Para esto quiero que vayamos a Hechos 1:6. Vamos a adentrarnos un poco en el marco histórico de ese momento en que están los discípulos con Cristo Jesús, ya luego de que Jesús había estado apareciéndoseles 40 días, 40 noches, y enseñándoles acerca del reino y explicándoles muchas cosas. Yo estimo de que en ese tiempo de aparición de Jesús a sus discípulos hubo tiempo de preguntar y hubo tiempo de responder muchas cosas, muchos datos históricos de la vida de Jesús que Jesús posiblemente haya vertido en varios de ellos para que más adelante se escriban los evangelios, dichos profundos y algunas cuestiones que eran necesarias que los apóstoles conozcan. Sin embargo, aún así había algo que pasaba con los apóstoles con el Cristo resucitado. Había todavía un velo, no les había sido revelado realmente la magnitud del Hijo. Entiendan que los discípulos, antes de que Jesús vaya a la cruz, ellos esperaban un Mesías que gobierne en Jerusalén, que restablezca el reino de Dios y que con poder lleve adelante un reino justo, y que desde Israel hacia todo el mundo salga el imperio del Mesías,
y que los hombres, en su mayoría, los justos de Israel, resucite Moisés, resucite Abraham, Jacob, resuciten todos los judíos, pero que resuciten de la forma carnal, digamos, como creían muchos fariseos, que se resucitaba en la carne, en esta condición. Así que Jesús viene predicándoles de una nueva forma de resurrección, de una nueva vida, que los apóstoles para ese entonces no podían magnificar qué es lo que Jesús realmente quería decir. A posterior, después de que Jesús muere y resucita y se les aparece por 40 días, revelado varios misterios, aún así no alcanzaban el conocimiento completo, porque era necesario que venga el Espíritu Santo para darles entendimiento, para que les consuele en el tiempo en que Cristo Jesús iba a estar en los cielos hasta su venida, y para que convenza al mundo de pecado. En el día de Pentecostés no fue un hecho fortuito de la llenura del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, que el hablar en lenguas tuvo una función, la predicación del Evangelio para la glorificación de Cristo Jesús, sino que fue el acto del despertar. Se le salió, el entendimiento se abrió de una manera razonable. Yo podría explicarle a usted en matemática lo que podía ser un fractal, o podría explicarle quizás por qué en la matemática existe el sistema binomio, o sea, el binomio, que se corresponde según en la informática a unos y ceros, a X y a Y, a y B, lo que usted quiera comprender en matemática. Les puedo explicar con muchas fórmulas, pero quizás no lo entienda. Pero va a llegar un punto en que va a venir otro profesor más amable, más amoroso, y le explique, le abre los ojos, y ya no hace falta que le dé muchas explicaciones. Con 2 o 3 cositas que le diga, se le va a abrir el panorama de todo lo que usted no conocía. Bueno, eso pasó en el día de Pentecostés. Se abrieron sus ojos, su mente se expandió, su corazón se ensanchó de los apóstoles para comprender la magnitud del Evangelio. Es por eso que Pedro jamás había dado un discurso como lo da en ese momento. Entendamos que ellos, con el poder de Cristo Jesús, antes de que muera y resucite, les había dado poder. ¿Para qué? Para que vayan, echen fuera demonios, para que sanen enfermos, y para que lleguen a las casas, toquen la puerta y digan: paz ha llegado a este hogar. Pero hasta ahí no les había dado el Espíritu Santo. Entendamos que hasta Judas sacó demonios, tuvo poder, fue investido con el poder y la autoridad que Cristo le había dado. Sin embargo, él fue el hijo de perdición. Pero venido el Espíritu Santo, alcanzan una comprensión. Los apóstoles están en este momento, en Hechos 1:6, ya al final. Jesús está allí dándole las últimas indicaciones y va a ir al Padre. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Qué gran pregunta. Pero era una pregunta de un judío a otro judío, a Cristo Jesús. No era de una pregunta de un judío diciendo: vas a restaurar el mundo y vas a venir y cielo nuevo y tierra nueva. No, ellos querían saber solo de Israel. O sea, ellos querían saber si Israel iba a ser realmente el dominador de todo. Ellos quieren saber si Dios va a restaurar el reino de Israel y si Israel va a hacer lo que ellos habían leído en Isaías, lo que habían leído en los profetas antiguos, lo que dice Amós, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, y de todos los juicios que se venían. Ellos querían entenderlo. Y le pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel? O sea, a Israel en este tiempo. Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No os toca a vosotros saber los tiempos y la madurez de los tiempos. Las sazones es la madurez. No os toca a vos saber la madurez o alcanzar el punto. La vez pasada hablábamos, cuando traté este tema en la reunión de oraciones, antes que sea predicación, de que también sazón se habla de condimentar, de agregar una comida, de dejarlo a su punto.
Cuando uno sazona la comida es para dejarlo a un punto, pero en este caso la palabra sazón habla de la madurez, del entendimiento a través del tiempo. Dice, no les toca a ustedes conocer la madurez, el tiempo completo que el Padre puso en su sola autoridad. Porque la pregunta no tendría que haber sido, si me permito yo en este momento, no como agregando, sino como haciendo una pregunta más global: Señor, ¿restaurarás tu reino en este mundo? ¿Cambiarás el mundo por completo? ¿Habrá cielo nuevo y tierra nueva ahora en este tiempo? Por eso es que Jesús le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, porque no están maduros para conocerlos. No están maduros, no ahora. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que el Espíritu Santo es el punto principal que comienza a dar madurez a los hombres desde el día de Pentecostés en adelante, para que comiencen a conocer la madurez de los tiempos. Nito Chen, Guatemala dice en una predicación que el Espíritu Santo va a través de la corriente temporal. No cambia, no tiene sombra de variación, pero vamos viendo una iglesia que va madurando. La iglesia que Cristo, los discípulos que Cristo formó antes de morir eran totalmente distintos después de Pentecostés. La iglesia en los primeros capítulos de Hechos es totalmente distinto después a cuando Pablo comienza a predicar. Ustedes ven que vemos cómo se forman las primeras iglesias, vemos los problemas que tienen, pero después vemos a Pablo predicar y dar un formato de iglesia distinto. O sea que la iglesia fue tomando una madurez. Las cartas de Pablo, las cartas paulinas, o sea, nos hablan de una iglesia que creció y ya no piensa como pensaban en ese tiempo, que se juntaban todos, estaban en comunidad y tuvieron problemas allí. Ya no, ya van más allá. El Espíritu va en la corriente espiritual dando la madurez. Hoy nosotros no podríamos vivir realmente como viven los apóstoles. Y ellos, viniendo de allá, no podrían entender todavía, excepto que el Espíritu Santo también otra vez le haga madurar en ese momento, porque la iglesia creció en este tiempo de esta forma y en esta magnitud. No se puede detener la corriente del Espíritu. Lo que hoy hacemos, a 20 años va a ser distinto. A 20 años va a haber otro surgir. A 20 años los jóvenes que van a tener 40 años tomarán una postura que Dios les dará, y nosotros los ancianos tendremos que ser espectadores, pero tendremos que entender la corriente del Espíritu, porque debemos saber que el Padre pone la madurez en su sola potestad, pero también hay un consuelo importante a través del Espíritu Santo. Pero Él realmente quiere revelarnos. Lucas 10:22, otro libro escrito por Lucas, igual que el libro de los Hechos. Lucas 10:22 dice lo siguiente: todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que Dios reveló a su Hijo, y el Hijo, si quiere, te va a revelar las razones que el Padre, los condimentos, la madurez que el Padre puso en su sola potestad, porque Él quiere revelarse, Él quiere que le entendamos, Él quiere que le comprendamos. ¿Por qué Dios quiere que le entendamos? Bueno, pero acá dice que no podemos, porque dice que puso en su sola potestad las razones. No, entienda el pasaje histórico, le está hablando a los discípulos para más adelante, y yo entiendo que los discípulos después entendieron el tiempo de Dios, que no iba a ser restaurado el reino en ese tiempo, pero que la restauración estaba en camino. Ellos se dieron cuenta que ellos eran la restauración del reino en el proceso de Cristo Jesús para el reino venidero. Así comenzaron a entender la madurez de los tiempos. Vamos a Efesios 3:18 un ratito. Este pasaje es algo revelador. Dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad
y la altura, y de conocer el 19, y de conocer el amor de Cristo, que sería todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Más adelante el 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender. O sea que hay un proceso de comprensión. Dios quiere volcar la comprensión de los tiempos para que lo entendamos. Por eso es que su opinión no cuenta acá. Lo que usted pueda pensar de lo que es Dios o de lo que usted se formó, la doctrina que se formó, no interesa. Todo lo que usted tenga que no se sujete a la Biblia es una opinión que en el Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque en las Escrituras todo lo que usted diga tiene que ser respaldado, tiene que estar basado en algo. Escuchaba un joven que decía, bueno, lo que pasa es que el universo es tan poderoso y nunca vamos a conocer cómo el universo se mueve. Y la pregunta era, ¿pero en base a qué lo decís? Porque yo lo siento. No, papi. No puedes hablar en base a tu sentimiento. Tiene que ser comprobado. Todas las cosas tienen que ser comprobadas. ¿En base a qué? En base a las Escrituras. Mínimamente, por lo menos, los evolucionistas se basan en Darwin y en todos los de la teoría de la evolución. Aunque es fácil de derrumbar esa absurda teoría, tiene una base. El matemático tiene una base. La matemática y la historia de la matemática tiene una base. Está en Dios. La física, la química tiene base, está en Dios. Y a partir de ello, los físicos, los matemáticos, para llegar a resolver los componentes de la matemática universal, tienen referentes en donde se basan para resolver los distintos puntos matemáticos. La lengua, la literatura tiene expresiones. ¿Qué se le pregunta a un escritor? ¿Cuáles fueron sus influencias? ¿Cuáles son tus influencias? Dice, bueno, mi influencia fue Pablo Neruda, mi influencia fue Borges, mi influencia fue Guy Descartes. Se le pregunta a los que escriben, o al poeta, o al artista, al que hace la escultura, ¿quién es tu influencia? O al que pinta, Picasso, Da Vinci. Bueno, esos son las bases que uno tiene para distintos tipos de acciones que va a tomar en la vida, en su vida. En este caso, nosotros podemos decir que todo lo que hablamos y todo lo que conocemos de Dios no puede ser una opinión nuestra. Por eso existen las teorías, las doctrinas preconcebidas, como querer hablar de la supremacía de Dios, o lo que ustedes conocen como trinitarismo, como monoteísmo, o sea, como modalismo y todo lo demás, o muchas otras doctrinas del bautismo y otras cosas que se anteponen a la realidad de la Biblia. Cuando esas doctrinas, cualquiera sea, pasa por un filtro que es las Escrituras, se encuentra totalmente fuera de contexto. Pero acá tenemos en Hechos 1:6 que todas las cosas han sido puestas en la potestad del Padre, en la madurez de los tiempos. Y aquí es donde nosotros debemos detenernos un poco para conocer la madurez que el Señor está poniendo en nuestras vidas. ¿Por qué se mueren los niños en el mundo? Qué injusto. Porque dice, ¿por qué se mueren los niños en el mundo? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué no se van a morir los niños en el mundo? ¿Cuál es? Sí, pero ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué se mueren los ancianos? ¿Por qué se muere la madre? ¿Por qué mi papá murió de cáncer al pulmón? Pues tiene una respuesta: porque fumaba. Ay, ¿por qué se le dio una severa tan joven? Porque tenía diabetes y no se cuidaba. O sea, hay cosas que tienen respuestas automáticas en la razón humana, pero hay otras cosas que se deben entender de esta manera. Si una persona viene y me dice, ¿por qué se murió mi hija tan joven? Es evidente, no vas a entender ahora esa madurez. No te puedo decir por qué. Eso lo vas a entender más adelante. El Padre puso en su sola potestad. Pero eso no es un consuelo. Dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Pero tampoco es un consuelo para las personas. Debemos nosotros ponernos como hombres que conocen el tiempo y la madurez, o quieren ir al tiempo y a la madurez.
¿Existe la maldad en el mundo? Existe la maldad en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios permite la maldad en el mundo. Dios hizo lo malo y lo bueno, es el bíblico. Dice la Escritura que Él hace al ciego, hace al mudo, hace al sordo. Dios trae hambre sobre la tierra, Dios trae peste sobre la tierra. Y Dios hace muchas cosas porque tiene poder, potestad, autoridad. Él hace todo lo que le place porque es Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Él tiene potestad de hacer lo que quiera y de dar la comprensión de estas cosas a quien a Él quiera dar la comprensión. Tuya, Jehová, es la grandeza y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es Jehová, es el reino y tú eres exaltado, tú eres excelso sobre todos. Tú reinas sobre todos y en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Esto es Crónicas, primera de Crónicas 29. Salmos 15. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que quiere. Daniel 4:35. Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién va a cuestionar a Dios en su potestad, en su poder? Pero ¿quiere Dios revelar los tiempos a los hombres? Fíjense que Dios no quiso esconder lo que iba a hacer a Abraham. ¿Qué dice Dios? Voy a esconder, voy a dejar sin efecto, o sea, voy a esconder esto que voy a hacer con Sodoma y Gomorra a Abraham. ¿Voy a esconderlo? No, Él quiere revelarlo. Pero para que Dios se revele a la vida, para que aquellas respuestas que tienen ustedes, que son los que diría John MacArthur, esas preguntas grises que hay. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Para que Dios revele, para que Dios vea en usted que tiene un punto de madurez, es necesario que usted tenga una comunión íntima con Dios cada día. Dios es soberano en gran manera. Dios es soberano en gran manera. Es por eso que nosotros nos encontramos en un punto de desventaja total. Nuestro adversario y nuestro enemigo en este mundo es Satanás. Pero el peor enemigo del hombre es Dios, porque tiene la potestad de echarle el lago de fuego. Así que debe el hombre y la persona debe ponerse en comunión con Dios para que Dios le vierta el conocimiento. No es de la boca del Altísimo que el bien y el mal salen. Esto está en Lamentaciones 3:37, 33. O sea, de Él sale el bien y el mal. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la potestad, Él tiene todas las sazones y Él va a dar la madurez a quien Él quiera. Él tiene en su mano la riqueza y la pobreza. Él tiene en su mano los tiempos. Yo escucho también, como muchos, el calentamiento global. Yo les digo, el calentamiento global es patrañas, pamplinas, es mentira. Y si existiera el calentamiento global, como dicen los pseudocientíficos, porque no pueden ser científicos los que dicen esto, no lo van a poder detener, porque Dios mismo dice que se precipitarán los elementos de los cielos, que el cielo se va a calentar, que va a haber ardor, va a hacer calor, se va a derretir los elementos, así que no van a poder detener el calentamiento global si es lo que quieren detener. Me sorprende el debate del aborto. Aborto hubo siempre, de tiempos, desde el inicio del mundo en adelante hay gente, el aborto existió. La Biblia habla del abortivo. ¿Qué dice? Como si fuese como un abortivo, dice el salmista. Por supuesto, no estoy a favor del aborto, porque Dios es vida, y la vida pertenece a Dios, como también pertenece el que el niño no nazca. El que una persona infringe el aborto está cometiendo un delito, es homicida, es asesino. La mujer que practicó el aborto es una asesina. Pero ni los pañuelos verdes ni los pañuelos celestes tienen razón. Porque se legaliza el aborto, no se va a acabar el aborto. Y si no se legaliza, no se va a acabar tampoco.
o piensa que esto es una lucha para terminar con el aborto o para que siga el aborto. Esto va a seguir para siempre. ¿Por qué? Porque la maldad existe en el mundo. Los que quieren que el aborto sea legal es porque hay una patraña en esta ley, control de población, lo que usted quiera buscar, la combinación que quieran buscarle. Y las que están, los pañuelos celestes que están a favor de la vida, son unos hipócritas todos. Porque ahora salen a estar a favor de, o sea, en contra del aborto. Pero todos nosotros los que estamos aquí y todas ellos y ellas que están en contra del aborto, conocen a una persona que ha abortado, ¿sí o no? ¿Conocen a alguien que abortó? ¿Lo denunció la policía alguna vez? Ah, pero ahora está a favor de la vida, ¿que no? Bueno, yo quiero que los pañuelos celestes, o sea, si la ley no se da, que espero que no se dé la ley del aborto, comiencen a denunciar a los que abortan. Si conocen a alguien, comiencen. Es más, que hagan lo que hacen las mujeres ahora. ¿Qué es lo que hacen las mujeres ahora con el tema de, no es femicidio, el maltrato a la mujer? Denuncian una violación de hace 20 años, que está bien que lo hagan, porque antes no había la ley que hay ahora. Pero ahora es el tiempo de denunciar a todas las mujeres que abortaron de hace 20 años para que también se las juzgue hoy en día. Es necesario. ¿Por qué? Porque eso es la verdadera amor a la vida, si quiere tener un amor a la vida. Ahora, también hay misericordia. Así que tantas cosas debemos comprender en la madurez. Hay una gran hipocresía en los que defienden y los que no defienden. Pero nosotros que estamos acá debemos conocer la madurez de los tiempos. Esto va a existir para siempre. El tema de la pandemia también es un tema controversial. La pandemia existe porque Dios permitió que los hombres hagan este desastre hoy en día. Lamentablemente no, o sea, han muerto gente, pero no tanta. Si Dios hubiese mandado una enfermedad, no lo hubiesen podido controlar ni con barbijo ni con vacuna. Hubiese diezmado a la población como Él quería. Así que esta pseudo pandemia, donde la gente anda disfrazada con tapabocas, es simplemente otra patraña más que Dios permite para que hagan lo que hicieron los pueblos y las naciones con la economía de hoy en día. Dios tiene todo bajo control y Dios está permitiendo las cosas en el mundo para que se den. Nosotros debemos entender, debemos madurar a través de lo que Dios quiere revelarnos. Porque Dios hace la llaga y Él mismo la vendará. Sus manos hieren y Él curará, dice. O sea que tenemos acá la expresión de Dios. Dios hace la enfermedad y Dios también la cura. Dios tiene control de todo en el mundo. Pero Él le desea que usted entienda las cosas que puso en su sola potestad. Él quiere que usted madure para que usted comprenda y no se esté preguntando ¿por qué hay pandemia? ¿Por qué hay aborto? ¿Por qué mueren los niños de la tierra? ¿Por qué se fue mi abuelita? Tenía 120 años, que no se vaya. O sea, hay cosas que tienen que suceder, que tienen que pasar ante nuestros ojos. Cuando hablamos de la potestad y la justicia, ahora vamos a hacer un hincapié un poco en lo que es la justicia. Bueno, sí, está bien. Todo está controlado por Dios, la vida, la muerte. Pero tiene que haber un porqué en algunas cosas. Bueno, ¿por qué murió la mujer y los dos hijos pequeños en un accidente de tránsito? Porque el marido iba fuerte en el auto y se accidentó. Él quedó vivo, pero sus familiares murieron. ¿Por qué pasó eso? Por la imprudencia del hombre. Hay una respuesta automática. Hubo un juicio automático. El hombre era imprudente. ¿Quieren ahondar más profundo? Los niños pertenecen a Dios, así que los niños que mueren van al reino de los cielos. Por eso usted tiene que ser como niño. El problema es que ella es adulto. ¿Entiende o no? Así que no hay problema. El problema es la mujer que murió. ¿Creyó en Cristo Jesús o no? ¿Qué pasó? Y si usted comienza a investigar la vida de esa persona joven que murió, vamos a terminar todos diciendo, aún nosotros merecemos la muerte porque somos injustos delante de Dios. Recién dábamos un ejemplo. Era tan joven y murió de un ACV. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Qué tenía? Era diabético. ¿Se cuidaba? No. ¿Qué espere que pase? ¿Qué espere que pase realmente?
Carlos Monzón, ¿lo conocen, el boxeador? Carlos Monzón mató a su esposa, mató a su mujer, la estranguló. No conforme con eso, este boxeador, ícono de todos los tiempos, la arrojó sobre el balcón, mintió de que se quiso suicidar su esposa y él la quiso atajar y se cayó del balcón. Lo condenaron a cadena perpetua, fue a prisión. Después casi de 10 años, de 10 o 15 años, 10 años, no recuerdo bien, comenzó a tener salidas. Como era el campeón, le daban salidas de la cárcel en Santa Fe. En una de las salidas, cuando volvía, volcó su auto y murió. ¿Es justicia divina o no? ¿Por qué murió tan joven?, dicen algunos. Bueno, porque venía imprudentemente, mordió la banquina, volcó y... Pero no se acuerdan de que este hombre mató a su mujer. Mató a su mujer. Popeye, el sicario más amado por Pablo Escobar, murió hace poco de cáncer, 50 y pico de años, joven, ¿no? Salía en los programas de televisión, en los documentales, hablando de que él era el sicario que había matado no sé cuántas personas. Hablaba de Pablo Escobar. Fue uno de los que realmente revisó varios libretos para distintas películas y series de Pablo Escobar, pero murió de cáncer. Mató 200 personas. Uy, murió joven. ¿Es juicio de Dios o no? Bueno, hay narcotraficantes que viven mucho y hay personas que son justas y mueren jóvenes. Pero en todos los casos de muerte o en todos los casos de injusticia, cuando usted llega a una comprensión y cuando Dios le da la madurez para que usted entienda, lo primero que hace es quebrantarse, porque nosotros vemos lo que Dios hizo con nuestro pecado y lo que nosotros merecíamos. No merecíamos vivir más de lo que queremos vivir. Dios tenía que hacer juicio en su sola potestad. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo revela Dios su justicia? Por medio de la fe, porque Él murió por nosotros. Pero que revele la justicia no es solamente porque tengamos fe, sino porque dice que la sabiduría da justicia. Justicia, juicio y equidad. ¿Qué pide el proverbio? Justicia, juicio y equidad. El Señor a través de la fe lo llena a usted de justicia. Dice que Dios se complace en la justicia y en la misericordia. Que sea justo y que sea misericordioso. Que sea justo y que sea misericordioso. La justicia de Dios se revela a través de la fe. Él es justo y Él es poderoso. Él quiere vertir la justicia para que usted sea justo, para que usted entienda el tiempo y las madureces de los tiempos. Que usted entienda qué es lo que está pasando y que deje de ser opinólogo. Que deje de opinar en base a sus propias pretensiones. Yo pienso que Dios es así, yo pienso que Dios es de esta forma, pero son simples y burdas opiniones. Todo lo que no glorifica a Dios es pecado. ¿Cómo se revela el Espíritu Santo? Que lo que usted hace, si lo que usted hace glorifica a Dios, entonces es el Espíritu Santo trabajando en usted. Ahora usted no puede venir a decir a ustedes o nosotros, yo no puedo venir a decirle, el Espíritu Santo me habló. Porque es mentira. ¿Cómo habla? ¿Quién lo escuchamos? ¿Que una persona que entra? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo a través de la madurez de los tiempos está trabajando? Por el resultado. Es como el viento, dice. Rodea, norte, sur, nadie sabe de dónde viene y dónde sale el viento. Pero ¿cómo conocemos el viento? Por el efecto que deja. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabemos que un huracán pasó? Porque deja destrozos, es el efecto de lo que deja el huracán. Bueno, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo trabaja en la iglesia? Por el efecto que deja en nosotros.
Dios está irado todos los días contra el pecador. Dios está irado todos los días contra el pecador. Salmo 7, 17. Él está irado todos los días contra el pecador. O sea, contra todos los que pecan, Dios está airado. Ese es un punto de madurez que usted debe comprender. Dios no ama al pecador. No ama al pecador. Dios vino a morir por los pecadores. Pero ama al que se arrepiente de sus pecados. Así que ahí está el salvoconducto. Comience a alcanzar el punto de madurez a conocer esto. El amor de Dios está radicado en que usted encuentre el punto de madurez suyo personal y de lo que está pasando a su alrededor. ¿Qué está pasando a mi alrededor? No quiera comprenderlo de la manera sentimental, ni hacer preguntas absurdas. ¿Por qué lo permitiste, Señor? Es lo que tiene que ser. Porque usted no le explica a su perro por qué no le da de comer o por qué no le saca a pasear. Y si le explica, ¿usted piensa que le entiende? Le mueve la cola, no sabe nada. Bueno, así que ya es mucho que Dios quiera realmente que entendamos y comprendamos quién es Él. A que usted esté preguntando ¿por qué? ¿Para qué? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, dice el Salmo 103, 19. Si Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo anulará? Salmos 14, 27. Jehová mata y da vida. 1 Samuel 2, del 6 al 8. Si hay una calamidad en una ciudad, ¿acaso Jehová no lo ha hecho? ¿Usted entiende lo que está pasando a su alrededor? ¿Usted entiende que el Evangelio no está basado en el sentimiento? Dios no se detuvo a acariciar perros, no se detuvo a abrazar a leprosos, hizo algo mejor, Él curó, sanó. ¿Usted puede entender lo que está pasando y lo que Dios quiere revelar? ¿Sabe por qué el mundo está embotado? ¿Sabe por qué el mundo está encerrado en cuarentenas, en distanciamiento social? Porque va detrás de una mentira, porque no entiende los tiempos, porque no les ha sido dado a la gente común entender los tiempos de Dios. Pero a nosotros sí. Él quiere que entendamos quién es Él. Él quiere revelarnos al Hijo. Él quiere darnos de alguna manera una forma para que podamos, si se puede, hasta donde lleguemos a sondear cuál es la magnitud y la profundidad de Dios. Hermanos, Jesús le dijo, no les toca a ustedes saber la madurez de los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que quizás no la va a entender ahora, pero son necesarias que la entienda en algún momento. No se puede ir de este mundo con incógnitas, tiene que resolverlas. ¿Dónde se resuelve? Buscando en las Escrituras. ¿Saben por qué se suceden y van a sucederse divisiones de iglesias y de denominaciones en todos los tiempos? Es simplemente porque anteponen la opinión propia a la madurez del Evangelio. Las opiniones propias dividen a las personas. ¿Por qué? Porque enfocan a la persona, porque critican a la persona y critican también a Dios. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Usted lo puede hacer mejor? ¿Puede hacer algo mejor? Yo quiero hacer algo mejor, dice, yo quiero hacer algo para mejorar el mundo. ¿En qué aspecto? ¿Qué es lo que quiere mejorar? ¿Usted piensa que el rico quiere mejorar el mundo? No, para nada. El rico ni siquiera tiene nacionalidad, no le importa. Él quiere su riqueza nada más. ¿Usted piensa que el pobre está a favor de los pobres? Al pobre le da riqueza y se olvida de todo. Se olvida de sus males y de sus parientes. Lo que debemos resolver nosotros es algo que ya lo tenemos.
¿Me está alcanzando realmente el perdón de la cruz de Cristo Jesús a mi vida? ¿Ha alcanzado? ¿Yo estoy realmente madurando para entender que Dios perdona mis pecados? ¿O yo me estoy dando por perdonado? Está bien, Cristo Jesús nos ha perdonado pecados, dése por perdonado de los pecados. Pero está incurriendo en algunas cosas, está dándose permisos para algunas cosas. Piensa que la opinión que usted tiene de su pecado y usted está bien. Yo estoy cometiendo esto, pero es de mi vida personal, nadie lo sabe. Para madurar hacia afuera, primero debe madurar hacia adentro. Conocer quién es usted. ¿Conoce quién es usted? ¿Conoce qué es lo que atrapa su vida? ¿Qué es lo que le quita el tiempo? ¿Se conoce a usted mismo? ¿Conoce su entorno? ¿Qué está produciendo en otras personas? ¿Es artífice de un reino venidero? ¿Usted quiere que Dios les revele la verdad? Bueno, tiene que madurar. Y se madura a través de las Escrituras. Se madura a través de las Escrituras. Pero se madura conociendo esto. Dios es soberano. No le busque la vuelta. En serio. Él hace la paz y hace la guerra. El bien y el mal están en su mano. La vida y la muerte es suya. Él determina cuántos niños van a morir y cuántos ancianos van a llegar a edad longeva. Él determina cuántas personas van a nacer con defectos, cuántos lisiados. Él determina cuántos pájaros va a haber en el mundo y cuántos pájaros va a matar usted para comer. Él determina las razas y también el conocimiento. Él determina que haya países que en su clase racial tengan un conocimiento y otros que se crean superiores. Para desdicha de muchos, los que se creen superiores mueren muy jóvenes. Yo he visto hombres fuertes morir jóvenes. Y he visto a hombres que en su coeficiente mental eran muy inferiores vivir mucho. Pero si este no merece vivir, dice. No merece vivir esta persona, pero vive mucho. Hay personas que viven mucho. Analfabetos que viven mucho y sabios que mueren jóvenes. Jóvenes a la edad de 50, 60 años. O sea que todo está puesto en las manos de Dios. Uno de los puntos y uno de los secretos o algo develado es: ¿usted quiere madurar en Dios? ¿Usted quiere madurar? Bueno, acepte la voluntad de Dios. Jesús aceptó la voluntad de Dios. En Getsemaní dijo, si quieres, pasa de mí esta copa. Tenía Jesús, y voy ya terminando, tenía Jesús ya, posibilidad de que pase la copa él mismo, hacérsela pasar. Sí, claro que sí, era el Hijo de Dios. Pero va el Padre y dice, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué significa? Él ya estaba sometido a la voluntad del Padre. En la oración en Getsemaní, Jesús acepta la voluntad del Padre y todo es más fácil. Acepte lo que le está pasando económicamente, acepte lo que le está pasando físicamente y sométase a la voluntad de Dios. Cuando usted se somete a la voluntad de Dios, el resultado final es glorioso. ¿Cuál fue el resultado final de un Cristo sometido a la voluntad de Dios? La vida eterna. Sométase a la voluntad de Dios. En tiempos de escasez económicas o en tiempos de enfermedades, he aprendido a someterme de alguna manera a ese tiempo. Si Dios me da el conocimiento para hacer algo en ese tiempo, lo hago. Y si no, muchas veces espero quieto. El pez no va a poder salir de la pecera porque está encerrado en la pecera, excepto que el dueño del pez quiera vertir la pecera al mar. Bueno, así debe ser nuestro conocimiento. Acepte la voluntad de Dios y acepte que para cada cosa que Dios hace hay un resultado final glorioso. Si los hijos de Dios mueren, existe la resurrección. Si el Hijo de Dios es sanado, la gloria sea al Señor. Si su vida está pasando por un mal momento económico, ya vendrán tiempos mejores. Y un dicho sumamente humano dice: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.
Así que, hermanos, ¿cuántas veces estuvo enfermo? ¿Cuántas veces estuvo en esta situación? ¿Cuántas veces estuvo en muchas situaciones? Para comprender estas situaciones, tenemos que someternos a la voluntad de Dios, y Dios, a través de su Espíritu, va a ir hablando a usted. Y vamos a terminar con Proverbios 3. Fue algo complicado tener que lanzar Proverbios 3:7 a esta predicación, porque esto habla de la potestad. Pero nosotros muchas veces anulamos la potestad de Dios, no que se pueda anular, sino de nuestras vidas, cuando dice la Escritura: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque medicina será tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. Cuando usted esté pensando algo, cuando usted esté opinando algo de alguien, de Dios, de la iglesia, de la comunidad, póngase un freno y diga: yo opino esto en base a qué. Porque una opinión tiene que resultar en que se resuelva algo. Si usted me dice: no, este hermano es demasiado malo, bueno, ¿qué va a hacer entonces? ¿En base a qué lo dice? Que el otro día me mostró cara fea. Bueno, vaya y viva 4 meses con ese hermano y ve si realmente es un hermano de mal carácter. Y si usted considera que es un hermano de mal carácter, bueno, ¿qué va a hacer? Porque su opinión es absurda si usted no genera un motor para poder llevar al cambio final. Así que no sea sabio en su propia opinión. Yo quiero decirles algo: en el Evangelio su opinión no cuenta, es insulsa. No me interesa la opinión de ustedes, me interesa lo que Cristo hace en ustedes y lo que ustedes sometan a la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Eso es lo más real, eso es lo más comprensivo y eso es lo más amoroso que puede pasar en una iglesia. Amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Es sumamente triste saber que las opiniones de los hombres dividen a las personas, porque esas opiniones no se someten al escrutinio de las Escrituras. Yo no puedo como hombre someterme al escrutinio de ustedes si piensan mal o bien de mí, aunque las Escrituras me enseñan que yo tengo que estar en paz con ustedes y que de alguna manera mi vida tiene que correr en función a Dios para no hacerlos tropezar a ustedes. Pero mi vida tiene que estar primero puesta en el escrutinio de Dios que está en las Escrituras: cumplir los mandamientos, ser santo como el Padre es santo, y así vamos a ir llevando la santidad en conjunto. No os toca a vosotros, le dijo el Señor a sus discípulos, saber si Dios va a restaurar el reino en ese tiempo. Pero yo les digo a ustedes, nos toca a nosotros saber el tiempo y las sazones de la restauración del reino de Dios, porque es para este tiempo. Es para este tiempo en que Dios quiere revelar el fin de los tiempos gentiles para dar paso a un reino final, soberano y justo. ¿Restaurarás, Señor, el reino en este tiempo? Y la respuesta tiene que ser definitiva: sí lo hará. Él va a restaurar en los tiempos que corren su reino, porque ya estamos en tiempos de una madurez. ¿Por qué sé que estamos en tiempos de una madurez? Porque ya hemos leído los evangelios y también conocemos esto, que el Padre puso en el Hijo toda la potestad, y el Hijo va a revelar al Padre al quien quiera revelárselo. Oremos. Amén. Señor Jesús, gracias por esta hora, por tu comprensión, por la revelación de tu evangelio. Sé que es profundo, sé que muchas veces no podemos, ni puedo yo hacer entender con palabras humanas lo que tú, Señor amado, viertes en nosotros. Y estoy bajo el escrutinio de tu verdad, y ante ese escrutinio soy sumamente, oh Señor amado, falto, a veces insensato,
Pero si lo que me consuela, Señor amado, es saber de que tú sí quieres hacerme madurar, y sí quieres que yo pase ese escrutinio a través de tu Hijo Jesucristo, para conocer que tú eres santo, justo, poderoso, y que sí tú puedes cambiar nuestras vidas, que sí tú puedes hacernos entender por qué las cosas pasan alrededor nuestro, que sí hay respuestas para las áreas negras, grises que tenemos, que sí hay respuestas para aquellas prácticas que estamos haciendo y queremos saber si son buenas o no. Permítenos preguntarte todo aquello. Señor Jesús, gracias, porque eres soberano, porque eres único, porque eres gobernante universal, porque no tienes consejo con los hombres, consejos con los ángeles, consejos con los espíritus, porque lo que haces, lo haces en base a lo que tú pusiste como regla: amor y misericordia, justicia, juicio, equidad y piedad. Y en esa regla te basas tú, y eso es mi consuelo, que aun cuando eres soberano, pudiendo ser un Dios déspota, que en tu soberanía podrías hacerlo, eres un Dios justo y misericordioso con los hombres que son déspotas con otros hombres, y con los hombres que son déspotas aún en contra del Evangelio. Padre, perdónanos muchas veces las razones que ponemos nosotros para anteponer la razón de tu justicia, pero danos el entendimiento en este tiempo para la venida de tu reino. Amén. Amén. La paz del Señor.